El Señor los bendiga, mis queridos amigos, bienvenidos a IE Podcast, Inteligencia Espiritual. Estamos el día de hoy aquí. Creo que es un tiempo diferente, pastor. Venimos orando por la salud de Rebeca. Y bueno, siempre le pregunto cómo está. Pero el día de hoy yo sé cómo está. Y bueno, ha sido un tiempo de orar y también un poco de prueba, que es parte de la vida con el Señor. Justamente son cosas que hemos estado hablando, ¿no? Durante este último tiempo. Y bueno, a veces nos llega también a nosotros el tiempo de Sí, vivirlas. la Biblia dice que si está uno alegre, que cante alabanzas. Ujú, Si hay dolor, hay tristeza, hay que hacer oración. Y ha sido una semana donde no se puede cantar mucho, ujú. donde ha existido oración. Y bueno, es la vida, es parte de la vida. Todos tenemos problemas, pero a pesar de los problemas, Dios es fiel. Como seres humanos nos quebramos. No le puedo decir que estoy feliz, Ujú, pero mi amor y devoción a Dios no cambian a pesar del dolor. ujú. Muy bien. Gracias por esas palabras. Así empezamos el día de hoy. Y para los que nos están viendo y escuchando, les pedimos que oren por Rebeca, es la hija del pastor David. Ella sirve en muchos ministerios de alabanza. Y bueno, ella está un poquito enferma, así que les pedimos sus oraciones para que ella pueda volver a estar con nosotros también sirviendo al Señor. Y el día de hoy, continuando con el tema de la armadura de Dios, pastor, estuvimos viendo ya prácticamente todas las piezas de esta armadura y quedan las dos últimas, o se puede considerar la última y algo más que se nombra ahí, que es la oración. Bueno, la Pero última y una parte fundamental que no nos podemos poner encima, pero sí nos cubre alrededor. puede decirse que es lo que une todo de pronto. Lo que une todo y lo que nos protege. Casi si ha visto, ha escuchado en las noticias este escudo protector que tiene Israel, El el domo de domo de hierro. hierro. La oración es el domo de hierro del cristiano. Ok, buena comparación. Y para citar simplemente el versículo, Efesios capítulo 6 y continuar con lo que estamos estudiando, dice el versículo 17, ya vimos tomar el yelmo de la salvación, y dice después, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ahí es donde vamos a estar desarrollando este episodio, la espada, pastor, ¿Para qué sirve una espada, Johnny? para atacar, para cortar, Con una espada ataco y me defiendo. también, Es un arma de doble uso. doble uso. Puedo defenderme de las acechanzas del diablo, porque muy comúnmente Satanás va a atacar con la escritura, tergiversando, cambiando, así como lo hizo con Eva. Va a tratar de convencernos, tergiversando la escritura, de, de que caigamos, ¿no? Que caigamos en el error. Pero con la escritura nosotros podemos defendernos. Por eso el texto dice que, el texto de Pablo a Timoteo, Ujú. ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 2 versículo 15 si no me equivoco. Ahí vamos a buscar 1 Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2 A 15. segunda. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, Ujú. como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y ahí la última frase dice que utiliza bien la palabra verdad. Cuando hablamos de la palabra de verdad es la palabra de Dios, la Biblia. Y si yo sé utilizar bien, no a mi conveniencia, ni mal, sino bien para lo que es. Cuando Satanás me está atacando, yo puedo ir a la escritura y defenderme si es que la conozco. Así es. La semana pasada decíamos que yo puedo tener la mejor arma en mis manos, si no la sé usar no me sirve de nada. Correcto. Entonces tenemos el arma poderosa de Dios y si la sabemos usar, nos podemos defender de Satanás y nos da libertad. Y asimismo,
con la escritura podemos atacar. ¿Cómo atacamos? La predicación del Evangelio, por ejemplo, es un avance, no es un ataque, es lo que nosotros como soldados de Dios debemos hacer, ganar territorio, conquistar almas para el Señor. Entonces podemos atacar y podemos defendernos con una espada, pero hay que ser espadachines Profesional. buenos, ¿no? Para eso necesito el estudio, la lectura, la meditación, pero sobre todo, el estudio para el conocimiento de la Escritura. Eh, Me gustó eso del tema de que es una herramienta también para atacar y que atacamos predicando el Evangelio, porque si bien es cierto, cuando ganamos un alma para el Señor, estamos liberándolo del poder del enemigo, que es Satanás, ¿no? Claro, claro. Y con la Biblia combatimos la mentira. La mentira es un enemigo poderoso. Alguien dijo alguna vez que van a hacer una carrera a la verdad y la mentira. Y mientras la verdad se agacha a amarrarse los zapatos, la mentira ya le dio 2 veces la vuelta al mundo. Mm. Ese es el poder de la mentira. Pero nosotros tenemos en nuestras manos la verdad, que es la única forma como podemos defendernos de no caer bajo el dominio de la mentira, Muy bien. conociendo la verdad. Así es. Y esta pieza con la que se le ha identificado a la palabra de Dios aparece también en otras porciones de las Escrituras. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los sentimientos y las intenciones del corazón. ¿Qué me quiere decir eso? Sí. Esas características Johnny, de usted la lee, palabra. usted lee un libro. ¿Te le gusta leer? ¿Sí? Si lee un libro, está leyendo pensamientos de hombres, es letra muerta, lee ideas, lee versos de amor, puede leer noticias, puede leer novelas, puede leer cartas, ¿no? Ujú. Y las novelas, las cartas, puede ser que muevan un poco las emociones, los sentimientos. Usted puede leer algo y puede incluso llorar. Pero la particularidad de la Biblia es que no es letra muerta como el resto. La Biblia dice que es viva y eficaz. Es la Biblia la que cambia mi vida. Es la palabra de Dios la que el Espíritu Santo utiliza para que yo pueda corregir y cambiar mi vida. Me transforma. Ok. En el libro de Romanos, capítulo 10, verso 17, si no me equivoco. Discúlpeme que ando medio distraído. Sí, Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? Por el oír, ¿Qué cosa? la palabra de Dios. Entonces, mi vida cambia y mi vida se transforma, y yo llego al conocimiento de Dios a través de lo que la Biblia dice, y el Espíritu Santo utilizó la Biblia para convencerme a mí de qué, de pecado, de juicio Justicia. y de justicia. Entonces, el Espíritu Santo utiliza la Escritura para cambiar mi vida. Entonces, cuando el libro de Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y que corta más que una espada de 2 filos, la Biblia tiene esa particularidad. Penetra. Penetra hasta lo profundo, dice, tuetan hasta los pensamientos del corazón. La Biblia discierne mis pensamientos, Dios discierne mis pensamientos y a través de la Biblia me corrige. Por eso Santiago dice, sed hacedores y no oidores. Porque si leemos la Biblia, no es para un conocimiento intelectual, eso no sirve de nada. Si vamos a la Biblia, es, como dice Santiago, para mirarnos en el espejo. ¿Y para qué se mira usted en el espejo, Johnny? Para ver cómo estoy. Para ver si está bonito. Y si algo no está bien, ¿qué hace? Si está despeinado, ¿qué hace? Me retoco. Se peina, pero para eso necesita el espejo. Sí. El espejo.
Yo voy a la Biblia para ver qué está mal en mi vida. Ujú. Para, si algo está mal, corregirlo. Yo no voy a la Biblia para juzgar a la Biblia, ni para conocer simplemente la Biblia, ni para Para los enseñarle a errores. otros o buscar los errores de la Biblia o los errores de otros. Si vamos a la Escritura, es para buscar qué estoy haciendo mal Ujú. y qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y Por us- eso debemos ser no solamente oidores, sino hacedores de la Biblia. ¿Y usted cree, pastor, que de pronto eso es lo que a muchos l- los aleja de acercarse a la Biblia? Ahí un poco, o sea, Los aleja de acercarse. los aleja de querer acercarse porque lo que van a ver no les va a gustar A ver, lo que entiendo y es no va que a a querer muchos no les gusta ir a la escritura porque se identifican que están mal, entonces mejor mejor. no sé nada. Ujú. Yo ni pasa mucho, incluso en la iglesia, ¿no? Hay un verso que ha estado dando vueltas a mi mente mucho en esta semana. Va el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 31. El que de arriba viene es sobre todo Pare un ratito. ¿Quién viene de arriba? el Señor, El Señor vino de arriba, el Señor el Señor Jesús Jesucristo. vino de arriba. Sí, Y dice el texto que el que arriba viene, el que de arriba viene sobre es la todos. máxima autoridad. Siga, El que es de la tierra es terrenal, pare ahí. El que es de la tierra terrenal. es de la tierra. El que viene de arriba es del cielo, el que es de la tierra es de la tierra. Estamos muy claritos, ¿verdad? Sí, Siga. más o menos cuando el ecuatoriano dice aquí cuando llueve, llueve. Bueno, estamos claros entonces. Sí, y cosas terrenales Ya, habla. ahí lo complementa. Ujú. ¿Y qué habla el que es de la tierra? Cosas terrenales. Cosas terrenales. Siga leyendo. El que viene del cielo es sobre todo, vuelve a repetir. Lo repite porque es importante. ¿Y qué Sí. más? Y lo que vio y oyó, eso testifica. Y nadie recibe su testimonio. Ya. Lo que vio y oyó, eso testifica. Entonces, Cristo es del cielo Ujú. y vino y ¿qué habla? Cosas del cielo, Cosas espirituales, espirituales, cosas del cielo. El que viene de la tierra, ¿qué habla? solo de la tierra. Cosas de la tierra. Entonces yo ahí puedo tener un balance, puedo darme cuenta de lo que me están enseñando. Si me están enseñando cosas espirituales, porque ¿cómo se discierne la Biblia, John? Espiritualmente. Espiritualmente, 1 Corintios capítulo 1 o 2. Bueno, ya le dije, estoy con la mente volando. Pero está en 1 Corintios, déjeme buscarlo ya para salir de duda. Ya, 1 Corintios 2:14. Al hombre natural es imposible percibir las cosas que Cosas, son, porque las cosas sí, espirituales se han de discernir espiritualmente. exacto. Entonces, si yo voy a un lugar y me están hablando de cosas terrenales, por ejemplo, prosperidad, salud, fama, poder, etcétera, y que todo eso es lo que yo necesito para ser feliz, entonces debo tener mucho cuidado porque me están enseñando que Lo terrenal. cosas terrenales. Pero si estoy en algún sitio donde me enseñan las cosas espirituales, ¿qué son cosas espirituales? Santidad, La salvación. la salvación es espiritual, pero vivir en santidad, En ese sentido. agradar a Dios, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, etc. Obedecerlo. Si me hablan de eso, de alejarme del pecado, están hablando de cosas espirituales. Entonces yo debo discernir qué es mayor, el que viene de arriba. Ujú. Entonces yo debo discernir qué quiero escuchar, lo que enseña Cristo o lo que enseña el hombre. Claro. Si quiero escuchar lo que enseña el hombre, hay bastantes políticos para hacerles caso y seguir a los políticos, que nos enseñan lo que el hombre quiere escuchar. Quieres casa, quieres trabajo, quieres un carro, quieres esto, quieres el otro. Para eso está el mundo. Al techo y empleo. Ya, pero si yo quiero escuchar a Dios, yo debo buscar lo espiritual. Es más, Pablo le dice a Timoteo, refiriéndose al tema del dinero, Ujú. no dice que raíz de todos los males es el El amor al amor al dinero, dinero. etcétera. Dice,
tú echa mano de la vida eterna. Busca, en otras palabras, busca lo Espiritual. espiritual y no lo terrenal. Nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar. Entonces, ¿para qué desperdiciar nuestra energía en las cosas terrenales si bastante tenemos con buscar las espirituales celestiales? Así Es es. difícil. Ujú. Entonces, si yo voy a un lugar y me están hablando de las cosas, únicamente de las cosas terrenales, estoy comprando carne y tal vez estoy a gusto y estoy feliz agradando ¿a qué? La carne. A mi carne. Pero si voy a un lugar y me hablan de santidad, de que no hay que pecar, de la salvación, de la necesidad de predicar el evangelio, de obediencia a Dios, de sujetarme a Dios, a lo mejor no me gusta en la carne, pero es lo que mi espíritu necesita. Así es. Entonces, yo decido qué es lo que quiero escuchar. Y tristemente, pero es bíblico, tristemente digo, aunque es bíblico, Ujú. que en los últimos días muchos apostarán, la apostasía, Así es. ¿no es verdad? Muchos se alejarán de la verdad. Pablo dice que tendrán comezón de oír lo que quieren escuchar, no lo que deben escuchar. Ujú. Entonces, la persona debe hacer conciencia. ¿Qué estoy escuchando? ¿Lo que quiero, lo que me agrada, lo que le agrada a mi cuerpo o lo que necesito, lo que es bueno para mi espíritu? No sé si respondo su pregunta con Por eso. No me supuesto. gusta ir a la Biblia porque me desafía, me dice lo que soy. Normal, porque si estoy en la carne, no quiero que... ¿A usted le gusta que le digan lo que está haciendo mal? No. No nos gusta que nos digan lo que estamos haciendo mal, por más que sea de buena forma, ¿no? Ujú. Tal vez si es una persona que apreciamos y mira Johnny, y con amor y con cariño, nos dice, esto está mal, no lo haga, uno lo acepta. Pero si alguien me desafía así medio feo, no nos va a gustar que nos digan todo lo malo que somos, Ujú. ¿verdad? Debemos buscar el amor de Dios en la Escritura y corregir lo que está mal en nuestra... Para eso es la Escritura. O si no, ¿para qué sirve? Incluso usted acaba de dar también el propósito de estos episodios, ¿no? Por eso nos llamamos IE, Inteligencia Espiritual. Queremos buscar lo espiritual, ¿verdad? Y a veces eso espiritual, según lo que usted nos dice, a veces nos lleva a confrontar lo que no nos agrada, de lo que hay en nosotros, lo que hay en nuestra vida. Y el desafío está en sacar eso, ¿no? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces penetra lo más profundo, el pensamiento y lo podrido. Va a encontrar cosas malas en nosotros, ¿no? Porque nosotros venimos de esa naturaleza pecaminosa y va a encontrar cosas que va a tener que purificar, cambiar, cortar. ¿Qué purifica al hombre? ¿Qué es lo que lo purifica? ¿O cómo el hombre se puede purificar? La palabra de Dios. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Mire lo que dice el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres. Tocando el tema del marido y él. Y ahí pone un ejemplo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El ejemplo es Cristo. Ujú. Y le enseña al marido a amar a la mujer, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y de qué manera amó Cristo a la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Y qué más hizo? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua Por la palabra. por la palabra. Entonces, ¿cómo purificó Cristo a la iglesia? ¿Cómo la lavó? ¿Cómo la santificó? Con la palabra. El ¿O cómo la lavamiento del agua. santifica? Murió en la cruz y la salvó. Ujú. Pero ¿cómo la purifica? ¿Cómo la va limpiando? ¿Cómo le va quitando todo lo que no sirve? La palabra. Una cosa es la salvación. Así es. Yo acepto a Cristo y soy salvo, pero ¿cómo Cristo quita la inmundicia que hay o que he traído a mi vida? Según de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, Todas son hechas. todo es hecho nuevo, ¿verdad? Y es verdad, cuando aceptamos a Cristo, somos nuevas criaturas. Lo viejo pasó, soy limpio y puro. Pero ¿cómo sigue mi vida? ¿Qué sigo haciendo? Luchando contra el pecado. Si no voy a la Escritura, voy a vivir en la forma que vivía antes. Y la forma de luchar contra el pecado, la forma de agradar a Dios y llevar una vida que a Dios agrada es obedeciendo lo que Él dice. Ujú.
Y como somos humanos, no siempre lo vamos a poder hacer. Debemos esforzarnos y luchar por vivir una vida que agrada a Dios. Y la única forma es leyendo la Escritura, porque si no sé qué es lo que agrada a Dios, no voy a saber qué hacer para agradarle. Así es. Pero aún así, si fallo, ¿qué dice la misma Escritura? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Cristo me purifica, me lava, me limpia, prepara mi camino con su palabra. Su palabra es la que limpia mi vida y me permite acercarme. No puede haber entonces un cristiano o un hijo de Dios que esté apartado de su palabra. O sea, no puedo andar por la vida sin el fundamento de la palabra de Dios. Esa es la pregunta que le voy a hacer. Tristemente sí. Tristemente O sea, sí. no debería, pero No debería, existe. pero existe. Mire lo que dice, vamos a 1 Corintios. Usted me sale con sus preguntas. 1 Corintios ya me va a hablar de esos hermanitos. 1 Corintios, ¿qué? 1 Corintios capítulo 3, verso 1 en adelante. Leo. Espérense un minuto. Sí, lea. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Pare ahí. Y mire, el capítulo 5 nos habla de un caso de inmoralidad, de un joven que estaba durmiendo con la esposa del papá. No era la madre, sino la nueva esposa del papá. Y mire los últimos versos. El versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Ya, dejémoslo ahí por el momento. Está hablando de creyentes. Es evidente que estos creyentes no están alimentándose de la palabra de Dios. Por eso Pablo los llama carnales. Carnales. Y por eso hay celos, iras, contiendas. Uno dice yo soy de Pablo, otro dice yo soy de Apolos. El otro está durmiendo con la esposa del padre. Y otros dicen que Fornicarios. son borrachos, fornicarios, etc. Personas dentro de la iglesia. Decíamos que la palabra de Dios tiene poder, y la palabra de Dios y el Espíritu Santo tienen el poder de lavar, de limpiar, de cambiar mi vida, y yo me puedo conducir conforme a la voluntad de Dios, porque esa es la función de la Escritura y es la función del Espíritu Santo en mi vida. Pero lo estamos hablando porque la Biblia lo dice. Hay cristianos carnales. ¿Qué quiere decir eso? Que escucharon el Evangelio y se arrepintieron, creyeron en Cristo. ¿Son salvos o no? Son salvos. Dios sabe, ¿verdad?, quién se salva y quién no. Porque decidieron cerrar su Biblia. Están contentos con ir un domingo al culto, si es que van, o un sábado a la reunión, o X reunión, o bueno, lo que sea. Y no se alimentan de la Escritura. Pero no hay espiritualidad en ellos. No se están alimentando de la Escritura. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo, ¿qué pasa? Se contrista. No contristéis al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo se puede contristar es porque se lo hace, ¿no? O si no, la Biblia no dijera ese versículo, no estuviera. No contristéis al Espíritu Santo. Entonces, muchos creyentes que no leen la Escritura, que no conocen la Escritura, el Espíritu Santo se contrista, como que se hace chiquito, ¿no? Y el Espíritu no puede intervenir, no puede desenvolverse porque el pecado no lo deja. Está ahí. Como que lo han muteado. Está ahí. Está muteado. No puede ejercer efecto. Manda pensamientos a la conciencia, sí, pero no puede tomar control. Entonces, ese personaje que no se está alimentando de la Escritura, ¿de qué manera vive? Carnalmente. Carnalmente.
que muchas veces nos hace pensar si es creyente o no. Pero el único que sabe si es creyente o no, ¿quién es? El Señor. Dios, porque Él mira los corazones. Y hay personas que nosotros vemos que una vida totalmente desordenada, claro, no leen la escritura, no se sujetan a la escritura, posiblemente aceptaron al Señor. Yo no soy quien para decir lo normal, lo lógico es que la persona que acepta a Cristo va a la Biblia y su vida empieza a cambiar. Eso es lo lógico, lo normal. Así es. Pero la Biblia nos habla de cristianos carnales. Así es. Y bueno, Así que cuidado, cuidado. O sea, no cuidado. estamos diciendo que es una licencia tampoco, ¿no? No, más bien, cuidado, digo yo, de no ser como ellos, Exacto. como los cristianos carnales. Por eso Pablo dice, ni siquiera se junten con ellos. Ni Ese si- es otro tema, pero es algo serio. Y el cuidado, ¿por qué? Porque Dios a quien ama, corrige a todo aquel que recibe por hijo. A eso Entonces, iba yo. si yo quiero ser parte de la corrección de Dios, uy, A eso iba yo. O sea, es verdad, nosotros no podemos juzgar si es o no es cristiano, porque de pronto su vida está dando otros frutos. Pero si esa persona es un hijo de Dios, y si es el padre lo va a disciplinar, si hay disciplina en su vida, por supuesto podría que ser sí. una evidencia, podría ser. Hebreos capítulo 13, ¿no? ¿Qué dice? Exacto. Capítulo 13 del libro de Hebreos. Entonces, 12 creo que es. Versículo Sí, 7. 12. 12, 7. Si soportáis la disciplina, A ver, desde el 5 podemos. el 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y nomás, con eso, Suficiente. Dios al que ama disciplina y azota a aquel que recibe por hijo. Dios encontrará la forma de hacernos volver a Él. Pero Esa es la única forma de volver a Él. comiendo con los cerdos, digo yo. En muchas ocasiones sí, a través del sufrimiento. Hay alguien que dijo que cuando todo está bien, andamos caminando y estamos bien, andamos mirando al frente. Pero a veces Dios tiene que postrarnos, ponernos en una cama para que miremos hacia arriba. Hacia arriba. Porque cuando estamos bien no lo miramos, no lo buscamos. Entonces obligatoriamente tiene que ponernos hacia arriba para que lo busquemos. A pensar en Él. Pero cuidado, vamos a creer que toda enfermedad es porque Dios nos está disciplinando. Claro, No, eso ya es una prueba. Entonces hay que diferenciar la prueba de la disciplina. por supuesto que sí. Y, pastor, un versículo, Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo More en mora en abundancia. abundancia en vosotros, enseñando, exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La pregunta que le quiero hacer, ¿usted cómo hace para que la palabra de Cristo abunde en usted? O sea, ¿cuál es su técnica? Porque a muchos les interesa eso, ¿no? Algunos de pronto no tienen la disciplina. Como usted pregunta, ¿a usted le gusta leer? O sea, a veces eso puede ser un impedimento. ¿Qué usted le aconseja, que usted ha podido experimentar en su vida diaria de cómo logró tener esa disciplina para que abunde la palabra de Dios? Ay, Johnny, yo me convertí a los 22 y hasta el día de hoy yo me levanto temprano todos los días a leer la Biblia, a leer muchas veces, memorizar. Cuántas veces he tenido que preparar mensajes. Entonces tengo 53, desde los 22, 31, si mis cálculos no fallan. Son 31 años leyendo la escritura, no sé cuántas veces la habré leído completa. Y por partes muchísimo también. Entonces estar leyendo y aprendiendo. Y por supuesto, al principio yo podía saber lo que estaba en la Biblia o no. Si usted me decía, la Biblia dice al que madruga Dios lo ayuda, yo sabía inmediatamente que eso no era real. Esos Ayúdate que Dios te son ayudará. dichos populares. No, pero eso la Biblia no lo decía. Y yo sabía que eso no estaba. Pero si alguien venía y me decía un versículo, yo sabía
que También. estaba en la Biblia, pero no sabía dónde estaba. Mm. Después, con el pasar de los años, uno se va aprendiendo más versículos, más versículos, más versículos. Y ya después de 31 años, algo un poquito se sabe, ¿no? Ajá. Pero lo que me doy cuenta es que mientras uno más profundiza y más estudia, y más entra y más se involucra, me doy cuenta lo poco que sé. Me doy cuenta de la necesidad que tengo de estudiar más y aprender más, porque la Biblia es tan rica, tan grande, y tiene tanto que falta tiempo, falta cerebro, falta inteligencia para Ujú. poder comprender todo lo que la Biblia abarca, ¿verdad? Sí. Entonces, mientras más conozco, me doy cuenta de lo mínimo conocimiento que tengo, del mínimo conocimiento que tengo sobre la palabra de Dios. Y me esfuerzo todos los días por leer, Eh, estudiar y sobre todo poner en práctica. ¿Puedo dar un consejo, John? sí. Libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Dice así. Porque Para mí allá. este es el fundamento que debe tener toda persona que quiere enseñar la escritura. Ok. Porque Esdras había preparado su corazón para Pare, inquirir la ley de Jehová. pare ahí un ratito. Lo primero que hizo Esdras, vamos a ver en este versículo que Esdras hizo cuatro cosas. Lo primero que hizo fue preparar su corazón, Sí. ¿no? Nuestro corazón es perverso y engañoso, dice la Biblia, nuestro corazón es duro. A veces vamos con preconocimiento a leer la Biblia y vamos con prejuicio a leer la Biblia. A veces pensamos, esto ya sé, ya lo conozco, entonces no lo meditamos, no lo pensamos. Cuando vayamos a la escritura, porque yo dije que era un consejo, pidámosle a Dios que nos hable, que abra nuestra mente, Ok. que podamos comprender, que ablande nuestro corazón, que sea el Espíritu que me guíe al conocimiento. La verdad, lo primero que tengo que hacer es Preparar. preparar mi corazón. No puedo ir ante Dios sin doblegar mi espíritu. Ah, Humildad. Señor, soy un ignorante de tus conocimientos. Ayúdame a conocerte, quiero entender, quiero buscarte a través de tu palabra, pero con sinceridad, con... puedo engañar al mundo entero, que pero a sea Dios no lo va a genuino. engañar. Genuin, Gen- bueno, Eso. eso, genuinidad, Ok. genuinidad. Preparar el corazón. ¿Qué más? Dice, para inquirir la ley de Jehová. ¿Qué es inquirir? Estudiar, indagar, investigar. Estudiar. Oye, a mí me da coraje. Diga, ¡pum! Chica. Me, me- me molesta, ¿no? Que a veces hay personas que solamente repiten mensajes que han escuchado de otras personas. Pero bueno, yo no quiero ponerme a juzgar a nadie. Pero yo escuché alguna vez de un predicador que decía, es pecado aburrir con un mensaje. Porque la palabra de Dios no es aburrida. La palabra de Ujú. Dios es tan interesante que el que aburre con la Biblia está pecando. Ya. Segundo, no puedo ir con desconocimiento o con un leve conocimiento a decir o hablar de Dios. Claro, se mete Si en voy problemas. a hablar, si soy un mensajero, si voy a hablar de Dios, debo ir completamente convencido, completamente preparado, completamente estudiado, y aún así eso no es garantía, Claro. pero por lo menos a conciencia debo estudiar, prepararme, buscar en el idioma original, buscar palabras, buscar otros versículos. Otro consejo, Johnny. Sí, Hay personas que les encanta ir a los comentarios, ¿no? Y sí. estudian llenos de libros y ven los comentarios. Y eso está bien. Pero ¿quién es el mejor comentarista de un libro? El autor. El autor. Yo tengo que ir a Cristo a buscar lo que Él dice.
Así es. O si no, voy a ir con conocimientos preconcebidos a buscar lo que la Biblia me dice, pero yo ya estoy inclinado hacia esa tendencia. Ujú. Pero yo tengo que ir, Señor, eres tú y yo, es tu palabra y yo. Yo cuando estudio la Biblia hago eso, yo voy a la Biblia, yo no voy a ningún libro al inicio, voy a la Claro, Biblia y estoy rompiéndome la cabeza para y entenderlo. orando y meditando y preguntándole al Señor y tratando y comparando con otros versos. Ujú. Ya cuando tengo lo que yo creo que es lo que estoy convencido después de haber estudiado por varias horas, voy y veo algún comentario de algún hermano que ha dedicado su vida a escribir Ujú. y comparo a ver si coincidimos o no. Y Correcto. si coincidimos bien, y si no coincidimos, trato de ver Analice. por qué, analizo por qué esa otra forma de pensar. Exacto. Y si hay argumentos, bien, y si yo tengo que cambiarlo, acepto. Porque Johnny, no somos perfectos y nos podemos equivocar. Pero si no estoy convencido de lo que otros autores dicen, soy honesto al enseñar lo que yo veo, lo que yo creo, lo que el Señor está diciendo, Así ¿no? es. Y muchas veces, hasta cuando mi papá vivió, yo consultaba mucho con él. Cuando hay textos muy difíciles, lo hago con otros Otro que líderes. está. Con usted hemos conversado un par de veces, más de un par de veces, de textos bíblicos para ver, analizar pensamientos, ¿no? No debemos creernos los dueños de la verdad Ujú. y tenemos que ir a la Biblia y estudiarla. Jamás hay que ir a dar un mensaje Sin preparación. ya Sin querer. sin preparación, Sin estudiar. sin preparación, o sea, ya sería, pero no voy a ir a dar un mensaje que ya lo he dado antes, sin revisarlo, Claro. simplemente porque ya me sé el tema. Mm. Tengo que estar dándole vueltas, como las vacas. ¿Sí sabes qué hacen las vacas? ¿Cuántos estómagos tienen las vacas? Sé que tiene algunos. Tienen 4, como 7, si 8. no me equivoco. Y muerden el pasto y Claro, lo están, están procesando. dale y dale y dale, y eso va de estómago en estómago en estómago. Hasta que sale la leche. Eso debemos hacer nosotros, ¿verdad? Debemos estar, dale y dale y dale y dale y dale y dale y dale. Meditar. Yo cuando tengo un mensaje, mi mente prácticamente no descansa, porque estoy pensando casi que el día entero Claro. en lo que estoy en el versículo y en por qué. Y mi mente, no sé si a veces llego tan cansado que yo digo que no sueño, pero a Ujú. veces hasta en los sueños uno está Claro. pensando y pensando. Creo porque uno también busca cómo aplicarlo, ¿no? A la vida cotidiana. No se adelante, siga. Ahí. Van dos. Pero- Del consejo, ¿no? sí, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. El tercer punto es cumplirla. Entonces, todo lo que uno aprende, ¿qué es? ¿Para qué es? Para Practicarla. ir a enseñarle a otro, para ponerlo en práctica. Ujú. A mí mi padre, que fue mi maestro, me enseñó, si no estás seguro de algo y si no lo haces, no lo enseñes. Ujú. No lo enseñes, así de simple, porque eres Claro. un falso maestro. O sea, Así que, falso maestro no solamente es el que no no, enseña. falso maestro es todo el que enseña mal, el que Ujú. enseña mal. Y si es hipócrita, igual es falso maestro, Falso porque es maestro, eso. hipócrita. Sí, ya le entendí la Sí. pregunta. Entonces, todo lo que se aprende es para ponerlo en práctica. Porque eso que se pone en práctica me da ¿qué? Autoridad Autoridad. para hablar. Porque si no pongo en práctica lo que enseño, entonces ¿de qué voy a hablar? No puedo dar lo que no tengo. Mm. ¿Y qué hizo Esdras al final? Para enseñar en Israel sus enseñó, estatutos y enseñó al decretos. pueblo, ¿verdad? El Así orden es importante. Preparar el corazón, estudiar exhaustivamente, poner en práctica y luego enseñar a otros. enseñar. Aquí cambiamos todo, ¿no? Ujú. A la gente le gusta enseñar, así su corazón no esté preparado, así no lo viva Ujú. y sin estudiar, sino que van y repiten lo que otros dicen, Mm. ¿no?
Sí. Johnny, ¿qué requisitos hay para que una persona enseñe? Lo que usted acaba de decir, o sea, tener un buen testimonio, o sea, que esté practicando la palabra de Dios, Necesito tener el don. que tenga Si el don. no tengo el don para enseñar, entonces voy a aburrir a la gente y como dijiste, eso ya es pecado. Sí, y mire que a veces Ahora, hablar de don no quiere decir que tengo que ser payaso. No, exacto, eso es otra cosa. Siga, el don de perdón. enseñar. A veces el desconocimiento de la palabra de Dios nos hace pensar, por ejemplo, que uno puede pedir el don que quiere. En muchas iglesias se enseña que a tal tiempo de que te hayas convertido tienes que recibir el don del Espíritu de tal forma. Ajá. Y es como que si uno elige qué don tener, y no es así. O sea, la Biblia dice que el Espíritu reparte como Él quiere. Como Él quiere. Así es. Y Él da el don. Él da el don. La mejor forma de saber si yo tengo el don de enseñar, bueno, es empezar a enseñar, Servir. ¿no? Y ahí poco a poco. Pero si yo no tengo el don de enseñanza, porque puedo tener otro don, ¿quién es más importante? ¿El que enseña o el que evangeliza? ¿O el que recibe a la gente con una sonrisa? Si yo recibo a la gente en la puerta, voy a sacar corriendo a todo el mundo por mi cara de seriedad. Pero ¿quién es más importante? Todos. Todos. No hay que pararse en un púlpito para ser importantes, no. Ni para tener un don. Recibirán mayor condenación los que quieren ser maestros, ¿verdad? Así que, Ya no quiero. entonces, no es cuestión, ya no quiero, es cuestión de tener el don, ¿verdad? Que el Señor haya dado el don y mucha responsabilidad de estudiar. Claro, y así Porque, tienes el don, tienes que estudiar. Tienes claro, que porque perfeccionar seremos el don. juzgados estamos hablando de la verdad de la palabra de Dios. Ujú. Entonces, una responsabilidad grandísima. Así es. Y algo muy bonito, lo iba a comentar antes, pero bueno, usted nos dio el Yo consejo. interrumpo mucho. No, no se preocupe, sino que es un misterio muy bonito el hecho de que tengamos un Dios que la Biblia dice que no lo vamos a poder comprender ni conocer completamente. Usted decía, yo cada vez que voy a la Biblia me doy cuenta que no sé nada, y Dios es así, no podemos conocerlo a Él completamente, ¿no? Pero al mismo tiempo es un Dios que se deja conocer. Y ahí está nuestro llamado a conocer a ese Dios a través del Señor Jesucristo, de su palabra, del Espíritu Santo y todo lo que encontramos en las Escrituras. Eh, pero yo quisiera que usted me comente, pastor, ¿hubo algún momento en su vida donde usted, o sea, algo que marcó la diferencia, ¿no? Donde usted realmente ya tomó en serio, o sea, ¿qué pasó en su vida para que usted se esfuerce todos los días, por ejemplo, a levantarse temprano en la mañana a estudiar? ¿Pasó algo o no pasó nada? ¿O fue algo natural, progresivo? Hay gente que se asusta porque lo puede hacer una semana bien y después ya deja de leer. Mire, primero dice el libro de Hebreos capítulo 11, el que se acerca a Dios debe estar seguro que le hay. Que le hay. Debo estar convencido que Dios es real y que Dios habla. Y a mí Dios me salvó la vida cuando yo no quería seguir viviendo. Dios me habló muy claramente. Por eso, cuando yo hablo de la Biblia, digo que esto no es palabra muerta, porque la Biblia habla Usted realmente. sintió que A Dios mí estaba Dios me habló. hablando. Porque una cosa es leer la Biblia, ¿no? Mm, Otra cosa es hablar con Dios. Yo puedo leer la Biblia intelectualmente. ujú, E intelectualmente puedo aprender muchas cosas de la Biblia, pero eso no quiere decir que Dios me está hablando. mm. Otra cosa es tener comunión con Dios, estar en paz con Dios y de rodillas, preparado el corazón, ir a Dios, Dios necesito que me hables. Claro. Y no es que es algo que se está inventando, no es que usted escucha, a ver, no, sino que No, usted, por medio de la lectura, alguien dijo una vez, ¿no? Si quieres que Dios te hable, abre la Biblia y lee. mm, Y si quieres que Dios te hable audiblemente, bueno, léela en voz alta. Eso no quiere decir que bueno, Dios, nosotros aquí, Johnny, no le vamos a decir a Dios lo que Él puede hacer o lo que no puede hacer. sí, Si Dios quiere hablarle a una persona y dice, Johnny, soy Dios, es Dios y Dios lo puede hacer. Nosotros no le vamos a decir a Dios qué puede y qué no puede. claro, en las Pero escrituras del Antiguo Testamento lo vemos hacía. eso. Lo común, lo normal es que Dios me hable como a través de la Escritura. Hebreos, capítulo 1. Hebreos 1, 1. 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, Ahí pare. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, creo que dice. sí, Dios, ¿cómo habló? Según ese texto.
Muchas veces y de muchas maneras. O sea, ¿Cómo habló con Adán y Eva? y de lo que yo leo e imagino es que hablaba personalmente, como Hablaba, nosotros estamos aquí le preguntó conversando. a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué dijo Caín? Yo no soy guarda de mi hermano. Ujú. Lo escuchaban. ¿Cómo le habló a Moisés? También lo escuchaba. A través de una zarza. Otra vez esas. ¿No? Dios habló muchas veces y de muchas maneras. ¿Qué más? En otro En tiempo. otros tiempos a los padres por los profetas. ¿Quiénes son los padres? Eh, Abraham, Isaac, Jacob. Y patriarcas. los patriarcas, De- los líderes de la iglesia, David, Salomón. ¿Cómo habló? por los profetas. Por los profetas. Desde Samuel, ¿verdad? Ujú. Hasta Malaquías, se habló a través de profetas. O sea, Dios le hablaba al profeta. Y el profeta le hablaba al pueblo. Nota curiosa, interesante. Cada vez que Dios hablaba a los profetas, era advertencias, ¿no? Si obedeces a mi palabra, te irá bien. Si no obedeces, te irá mal. Y muchas veces los profetas, ¿para qué estaban? Para reprender al pueblo. No eran mensajes Y en bonitos. cuántas ocasiones, en pocas ocasiones que los profetas hablaban bien a Israel, el Señor les decía, nunca los mandé a hablar en mi nombre. Ujú. Casi siempre los profetas venían con palabras persuasivas para el pueblo. Y Correcto. con lo que Dios quería, aparte ya tenían el Pentateuco, que eran los libros, los 5 libros de la ley de Moisés, que era lo que el La pueblo Torá. seguía, la Torá, aparte de lo que los profetas venían y decían. Siga leyendo, versículo 2. Sigan leyendo. Ok. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el En Hijo, estos postreros días, ¿quién escribe? el autor de Hebreos. Ah, pregunta trampa. El autor del libro de Hebreos, algunos Y capaz dicen le digo Pablo. posiblemente un alumno de Pablo, bueno, no importa quién, no se sabe exactamente, pero el autor del libro de Hebreos, ¿no? En estos postreros días, hablemos de año 100, por ahí, nos ha hablado Por el Hijo. por el Hijo. Si incluye al Hijo, entonces está hablando desde Jesucristo hasta el día que este hombre escribió esta carta. Ujú. ¿Cómo ha hablado Dios desde entonces? Por medio del Hijo. Por medio de Jesucristo hasta que el libro de Hebreos fue escrito. Cristo. Sí. Entonces, dentro de los parámetros normales, ¿cómo habla Dios? De muchas formas, a los padres por los A los profetas, profetas, por y en el estos Hijo, postreros días ha hablado por por el Hijo. el Hijo. Y como ya estudiamos, el fundamento de los apóstoles. El Lo que fundamento de los aprendieron apóstoles. del Señor Jesucristo. Ojo, que no dice más, Ujú. ¿no? No, pero si ahora el Espíritu Santo, Johnny, vamos, La doctrina de los apóstoles. ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Es Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 7, 8. Vamos a leer primero eso y después vamos del 13 al 15. Ok, 16, del 7 al 8, dice: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Sigue. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ya, entonces, Cristo dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Cristo como hombre no podía estar con cada persona, pero Cristo dijo, les conviene que yo me vaya, Cristo se fue. ¿Quién vino? El Consolador, el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? Cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador, ¿qué hace? El Espíritu viene y hace morada en mi vida. Ya lo hemos visto cuando el edificio de Dios, etc. Cristo hace morada, Cristo hace morada en mi vida. Y la función del Espíritu es, cuando Él venga, convencerá al mundo, es convencerme de pecado, de juicio y de justicia, ¿verdad? De convencerme de que soy un pecador, de que hay juicio y de la justicia de Dios. ¿Cuál es el camino que yo debo andar? Lea el verso 13 ahora. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Pare ahí. ¿Cuál es toda la verdad? Lo que enseñó el Señor. Las enseñanzas de Enseñanzas Cristo. de Cristo. Si permanecéis en mis palabras, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Entonces, la función del Espíritu es guiarme a toda la verdad. ¿Qué más?
porque no hablará por su propia cuenta. Porque no hablará por su propia cuenta. Hace un rato decíamos al inicio que el que viene de arriba, mayor de todos es. ¿Y qué habló? Lo que vio y oyó en el Sí, cielo del sí, Padre. sí. Entonces, Cristo no vino y habló lo que él quiso, ni el Espíritu va a hablar lo que él quiere. Cristo vio, oyó y habló lo que el Padre le dijo. Sí. Y el Espíritu, ¿qué hace? Lo que el No Hijo, hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber y os hará saber las cosas que habrán de venir. ujú, ¿Quién las enseñó? el Señor, Cristo. Vamos al 14. Señor Cristo. Sí. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿De quién tomará? De lo mío. O ¿Quién sea, está el hablando? Señor Cristo. Jesucristo. El Espíritu tiene la función de hablarnos de lo que es de Cristo para que nosotros aprendamos. ¿Y qué más? Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Revelarnos la verdad. Llevarnos a la verdad Llevarnos. de Cristo. Johnny, ¿cómo se disciernen las cosas espirituales? Ya lo vimos, Espiritualmente. espiritualmente. Entonces, el Espíritu Santo toma la Biblia y nos enseña, nos permite comprender, nos permite conocer Ujú. lo que Cristo ha dicho. ¿Y qué es lo que Cristo ha dicho? Lo que escuchó y vio del El Padre. Padre. Dios actuando de una forma uniforme. La Trinidad. Entonces, ¿cómo habla Dios en la actualidad? El Espíritu Santo utiliza la Biblia Ujú. y me hace recordar lo que dice el autor del libro de Hebreos. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, lo que Cristo ha dicho. Exacto. Entonces, el Espíritu Santo jamás va a contradecir a lo que el Hijo dijo. Nunca el Espíritu Santo puede decirme algo que no está en la Biblia, porque la función del Espíritu es guiarme A la verdad. a la verdad, a lo que Cristo ya dijo. Así que hay un problema. La gente quiere cosas nuevas, Ujú. quiere novedades. Todo está Quiere ir escrito. a lo que no se ha revelado todavía. Todo ya está escrito y la función del Espíritu es guiarme, llevar mi vida a los pies del Señor Jesús A lo que Él ya dijo. para que yo pueda entender lo que Cristo dijo y pueda seguirlo, pueda pisar. Lo resumimos con este verso del Señor. Si me amas, Bueno, guarda mis mandamientos. Pero hoy se hace cada locura diciendo que viene del Espíritu Santo. se desata una revelación. Rómpame un argumento. ¿Quién le dijo a un señor Smith? Joseph. Este es el libro del mormón. El ángel Moroni. Un ángel, ¿verdad? ¿Y quién le dijo a los testigos de Jehová? Ya estamos pisando agua A profunda. Charles. Y si nos van a mandar cariño, no importa, está bien. ¿No? ¿Quién le dijo a los Que testigos pase de lo Jehová? que tenga que pasar. ¿No? ¿Y quién le dijo a los mahometanos? ¿Y quién le dijo a otros, estos son los dogmas, este es el libro que debes de seguir? ¿Quién? Según ellos, sus ¿Por propias qué historias. tienen sus propios, verdad? ¿Por qué nosotros los cristianos nos caracterizamos porque creemos en la Biblia? Ahora, si hay personas que enseñan cosas que les han sido reveladas por el Espíritu, ¿por qué no creerle a las otras personas que presentan sus religiones, Ujú. que también han sido revelados por seres espirituales, etcétera? Sí. ¿Por qué no creerles? La Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura en la cual hacemos bien en estar atentos. Ujú. Yo ni por mi lado voy a creer lo que la Biblia dice. El Espíritu Santo, que también lo tengo, me lleva a la Escritura, a aprender de Cristo, a seguir a Cristo, porque Cristo es el único camino ¿Verdad? al Padre. La vida. De ahí, cualquier otras cosas que vengan, que el Espíritu me dijo. La Biblia dice, probad los espíritus. Ujú. ¿No? Y que el ángel me dijo y que tal persona me dijo, no, gracias. Yo prefiero creerle a Dios lo que Él dijo. Claro.
Porque la Biblia es mi juez. y en este mundo, Ya nos metimos en líos. ya ahorita. no me, por eso yo ahorita lo voy a terminar de meternos en el lío. En este mundo donde se habla mucho de ser inclusivo, ¿verdad? Usted nombró un versículo donde el Señor se hace notar como algo exclusivo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie Viene al viene al sino Padre por si mí. no es por mí. No es religión, no es el ángel, no es el libro, no es lo que me dijo este. El único que murió en la cruz por mí fue Cristo. Así es. Y Él me dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Yo por qué tengo que andar siguiendo a otras personas que dicen que Dios les ha dicho Ujú. cuando yo La tengo palabra. a Cristo, que es el único camino al Padre? Él es la palabra. Pero cada uno decide a quién va a creer. Ujú. El terrenal habla de lo terrenal y el que no quiere lo espiritual va a escuchar lo terrenal. Pero el que busca a Dios va a buscar lo espiritual. Nos pasamos el tiempo de largo ya. Sí. Ore Este- y vamos. Y eso que yo le iba a hacer otra pregunta, No, pero ya no hay tiempo. Después no nos ya no van hay a ver. tiempo. Está bien. No hay más tiempo, pero La próxima semana más. podemos pronto. continuar. Porque sí, para mí sí es importante ¿Qué me iba a preguntar? A ver. conversar, o sea, de qué otras cosas hacen que abunde en abundancia la palabra de Que Dios en abunda en nosotros. abundancia. Ah, ya. Perdón, que la palabra more en abundancia. Ya me está haciendo efecto el cabeza de niño. Porque, por ejemplo, las canciones son, o sea, Colosenses hablaba de cánticos espirituales, ¿no? Sí, hay gente que le gusta mucho cantar y las canciones ayudan a Ayudan, aprender. pero también hay veces que las canciones no nos ayudan porque están hablando que no tiene nada que ver con lo que enseña la Biblia. No me hinque, Ese es otro no tema. me hinque, Pero no me ya, hinque, pues, no te me digo que ya hinque. no hay más tiempo, pero eso es lo que La le próxima quería. semana empecemos hablando de eso, Ok. de las malas doctrinas en canciones y esas cosas. Listo, listo. Vamos a orar, Señor. Tu palabra es suficiente para nosotros y queremos, Señor, que muchos sigan conociéndote a través de ella. Te doy gracias en este día porque nos has permitido exponer este tema que no siempre es fácil hacerlo, pero los hemos convencido de que tú eres mayor que todos nosotros, Señor, y que es lo que necesitamos decir al mundo. Te doy gracias porque está aquí también Alain, que después de algún tiempo puede volver aquí al equipo. Él se ha encargado hoy día de la grabación. Te doy gracias por su vida, bendícelo. Por Rebeca, Señor, te rogamos que tú sigas obrando en su salud. Bendice a Manuel, Señor, para que ellos puedan pasar este tiempo de prueba, donde hay muchos gastos económicos, Señor, que tú puedas proveer lo necesario. Cuida nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a estar atentos, porque estamos seguros que tú estás cerca también, Señor. Y que las cosas que suceden alrededor en el mundo son señales de que vuelves pronto, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.